todos, bienvenidos. Hoy es martes 28 de junio. El estado de la economía, como una deuda soberana cercana a sus máximos y con casi 5 millones de parados, centra el debate sobre el estado de la nación, en el que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apuesta por culminar sus reformas, pero sin anunciar medidas espectaculares. Enseguida les hablamos de ello y también de otros asuntos. Antes, como cada día, hacemos el repaso por la prensa. Comenzamos por el diario El Mundo. Zapatero paga el voto de CiU con 8 hospitales que da a Cataluña. Aprobada la jubilación a los 67 años con el apoyo nacionalista. El PSOE dice que nada impide que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social compre bonos patrióticos de la Generalitat. Y continuamos con los titulares, ahora con la fotografía de portada. Concierto de violín para las víctimas ausentes. Además, Otegi hace suyo el éxito de Bildu sin condenar a ETA. Se atribuye el cambio de estrategia decidido por Batasuna. Otros titulares, la juez de los ERE le quita el caso a la policía y se lo da a la Guardia Civil. La Policía Nacional llevaba más de 2 años investigando el caso Merca Sevilla, antes incluso que el propio juzgado. Y además, otros titulares del día, guardias civiles señalan al TEDx que custodió los restos del 11M. Y por último, Renfe cierra el ruinoso AVE de Toledo a Albacete. Continuamos ya con los titulares del día más destacados por el diario El País. La banca europea amplía el plazo para que Grecia devuelva créditos. Las entidades francesas cambiarán el 50% de sus bonos griegos por títulos a 30 años. Alemania y España buscan alternativas. Y lo vemos ahora en fotografía de portada, el consuelo de la ministra. La ministra de Defensa, Carmen Chacón, visitó ayer la base militar española de Herat. Y otro de los titulares, el AVE manchego muere de fracaso. Renfe suprime la línea Toledo-Cuenca-Albacete que usan 9 pasajeros al día. Y Otegi, una bomba de ETA nos destroza, sería nuestro propio suicidio político. Y China apuntala la economía de la Unión Europea con nuevas inversiones. Otro de los titulares, La Haya ordena la captura de Gaddafi por atacar a la población civil. Y terminamos con el diario El País para continuar con La Razón. Los jueces permiten a Otegi dar su mitin el día en el que el Congreso calla a las víctimas. El líder abertzale intenta mostrarse como un hombre de paz sin condenar a ETA. El hijo de ETA, padre de Bildu, durante el juicio por refundar Batasuna, se apropió del éxito de la coalición. Las principales asociaciones denuncian que no se les dejó intervenir en la Cámara Alta. Continuamos con los titulares y lo vemos ahora en fotografía de portada. Los mandos militares reclaman a Chacón que les dejen atacar. Creen que es necesario pasar a la ofensiva y no solo defenderse para evitar más muertos en las emboscadas de los talibán. Y otro de los titulares del día, la deuda de las empresas públicas se dispara un 14,6% en tan solo un año. Debate de la nación en alerta económica. Y pensiones por hospitales. CiU apoya la jubilación de los 67 años a cambio de que Cataluña reciba la propiedad de la red sanitaria. Y por último conocemos los titulares más destacados de ABC. Lo vemos en fotografía de portada. Sois los más valerosos. La ministra Chacón transmitió a los compañeros de los militares muertos en Afganistán las palabras de ánimo de su majestad el rey. El príncipe preside hoy el funeral por los caídos en la guerra afgana. Y otro de los titulares del día, los obispos llaman a objetar contra la ley de muerte digna. Además, en tráfico, las pegatinas reversibles de 120 km por hora costarán otros 230.000 euros. Y conocemos ahora otros titulares destacados en nuestro sumario. Miembros de Ararar y Esquerra Republicana han acudido a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con los 8 dirigentes abertzales, entre ellos el ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. El gobierno andaluz implantará en el próximo curso las segundas becas salario, un sistema de ayudas al estudio con formato de sueldo mensual que busca amarrar o recuperar a los jóvenes en la escuela.
Y el defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha afirmado que en 2010 han crecido la pobreza y también los abusos sexuales a menores. El defensor del pueblo ha alertado de esta situación. Y también les contaremos que la figura del sereno se reinventa en el siglo XXI. Se trata de una iniciativa del movimiento 1887. En unos instantes se lo contamos. Los restos mortales de 2 militares españoles fallecidos en el atentado en Afganistán han llegado a la base aérea de Gando, en Canarias. Los féretros del sargento Manuel Argudín Perriño y la soldado Neyeret Pineda, fallecidos en el atentado, han llegado a pasadas las 5:30 de la hora local en el avión de la Fuerza Aérea Española, en el que también viajaba la ministra de Defensa, Carmen Chacón, y el jefe del Estado Mayor de Defensa, el general José Julio Rodríguez. Esta tarde han llegado a Canarias los restos mortales de Manuel Argudín y la soldado Neyeret Pineda, los 2 militares españoles fallecidos ayer en un atentado en Afganistán. Acompañándolos la ministra de Defensa, Carmen Chacón, que se ha desplazado a Irak para coordinar la repatriación. En la base de Gando, en Gran Canaria, se ha recibido esta tarde con honores militares a los 2 fallecidos. El vehículo blindado en el que viajaban Manuel Argudín y Neyeret Pineda saltó ayer por los aires al explotar un artefacto, un atentado que ha dejado a otros 3 militares heridos. Esta tarde, compañeros de Manuel y Neyeret han llevado sus féretros a hombros hasta los coches fúnebres para trasladarlos al Instituto Anatómico Forense. Allí se les harán las autopsias y luego serán conducidos a la base central de la Brigada Canarias, donde mañana se oficiará un funeral. Lo presidirá el Príncipe de Asturias, que les impondrá la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Con esa máxima condecoración para acciones bélicas se distinguirá a los 2 últimos soldados españoles que se dejan la vida por restablecer la paz en Afganistán. Se lo anunciábamos al comienzo del informativo, el estado de la economía, con una deuda soberana cercana a sus máximos y con casi 5 millones de parados, centra el debate sobre el estado de la nación, en el que el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apostará por culminar sus reformas, pero sin anunciar medidas espectaculares. El presidente del gobierno subirá mañana por última vez la escalinata hasta la tribuna de oradores para dirigirse a los diputados en un debate del estado de la nación. Será pues este el último gran cara a cara parlamentario de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Y el presidente del Ejecutivo afronta esta cita parlamentaria en un momento en el que el estado de la economía, con casi 5 millones de trabajadores en paro y la deuda soberana en máximos, se presenta de antemano como el epicentro del debate. Según fuentes gubernamentales, Rodríguez Zapatero apostará por culminar las reformas económicas, aunque no anunciará, han añadido, medidas espectaculares, mientras que fuentes de la dirección del Partido Popular, consultadas por la agencia EFE, han preferido ser cautas y no han desvelado detalles sobre la intervención que hará Rajoy, aunque sí han subrayado que dejará clara su alternativa de gobierno. Y miembros de Alarar y de Esquerra Republicana han acudido a la Audiencia Nacional para mostrar su solidaridad con los 8 dirigentes abertzales, entre ellos el exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que comienza a ser juzgado por intentar reconstruir la formación ilegalizada. Otegi vuelve a sentarse en el banquillo por intentar reconstruir Batasuna. El fiscal de la Audiencia Nacional pide 10 años de cárcel para el exportavoz de la formación y 7 imputados más, entre ellos el exsecretario general de LAB, Díez de Usabiaga. Hasta allí acudían detractores y simpatizantes de la izquierda abertzale. De un lado, el portavoz de Voces contra el Terrorismo Verde, Esperanza, acusación popular que exige 14 años de cárcel para cada uno. Esperamos que se haga justicia y que la política no contamine o de alguna manera redirija la situación de lo que pueda ser una sentencia que a toda justicia tiene que ser condenatoria hacia quienes llevaban el proyecto político de ETA. De otro, miembros de Aralar y de Esquerra Republicana de Cataluña arropando a los procesados. Denunciamos esta labor, este nuevo escollo al proceso de normalización de la política en Euskadi. Y creemos que además de mostrar la solidaridad a los 8 imputados, hay que exigir también
ante las puertas de la Audiencia Nacional hoy la absolución de las 8 personas encausadas en este juicio. El juicio se celebrará en la Audiencia Nacional hasta el 7 de julio. Cambiamos ahora de asunto porque desde el PSOE andaluz califican de buena noticia que el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, haya garantizado que la decisión del partido de posibilitar un gobierno del Partido Popular en Extremadura no tiene por qué tener reflejo en Andalucía. La socialista Rosa Torres ha indicado que, no obstante, la mejor noticia para el PSOE es no depender de otra opción política para gobernar. También se ha referido al próximo debate de la Comunidad. Torres ha dicho que hay muchas formas de trabajar para la ciudadanía y que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, concretará una batería de propuestas relacionadas con el bienestar social. Desde Andalucía, los socialistas han calificado de buena noticia que el coordinador general de Izquierda Unida, Diego Valderas, haya garantizado que la decisión de Izquierda Unida de posibilitar con su abstención un gobierno del Partido Popular en Extremadura no es extrapolable a nuestra comunidad autónoma. En rueda de prensa, Torres ha indicado que, no obstante, la mejor noticia que pueden tener los socialistas es no depender de otra opción política para gobernar. Saber que aquí Izquierda Unida va a responder a unos planteamientos de izquierda y que no va a ayudar o a coadyuvar a que pueda gobernar la derecha, no es una mala noticia. Pero créame, la mejor noticia que podemos tener los socialistas es no depender de ninguna otra opción política para gobernar. Y por esa es por la que estamos trabajando y es la que queremos obtener de la ciudadanía. La socialista se ha referido al próximo debate de la Comunidad. Torres ha dicho que hay muchas formas de trabajar para la ciudadanía y que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, concretará una buena batería de propuestas en el debate relacionada con cuestiones fundamentales para el bienestar de la ciudadanía, como son el empleo y la formación. Entre dichas medidas, la presidenta del PSOE andaluz se ha referido a la puesta en marcha de las becas para jóvenes andaluces y a la polémica acerca de si se trata de una medida existente con anterioridad. Es la puesta en marcha de 3.000 becas de 400 euros destinadas a jóvenes para su formación. Y también es posible que algunos de los ciudadanos que gracias a sus medios de comunicación conocen esta medida digan, bueno, pero esto no existía ya, porque otra vez no. Es verdad que hemos ido dando pasos para que cada vez más jóvenes de los que abandonaron en un momento el sistema educativo puedan volver a la formación. Torres ha valorado el hecho de que la Junta de Andalucía vaya a convocar dichas becas de 400 euros mensuales para facilitar que los jóvenes entre 18 y 24 años con cargas familiares y en desempleo puedan retornar a la enseñanza reglada y completar las titulaciones obligatorias o posobligatorias que dejaron inacabadas. El Gobierno andaluz implantará el próximo curso las segundas becas salario, un sistema de ayudas al estudio con formato de sueldo mensual que busca amarrar o recuperar a los jóvenes a la escuela. La primera beca salario que creó la Junta, vigente desde 2009, era de 600 euros al mes y su objetivo era evitar el abandono escolar temprano. Esta nueva beca que anunció ayer en Jaén la consejera de Presidencia, Mar Moreno, será de 400 euros al mes y su objetivo es reenganchar a los chicos entre 18 y 24 años que ya dejaron la escuela antes de tiempo. El debate del Estado de la Comunidad se celebrará el miércoles en el Parlamento y Moreno quiso adelantar ayer una de las medidas estrella que presentará el presidente de la Junta: el lanzamiento de estas 3.000 becas para jóvenes desempleados que abandonaron los estudios. Muchos chavales que dejaron los libros para trabajar antes de la crisis y se encontraron después con una situación complicada, sin formación y sin empleo. Pensando en ellos, la Junta lanzará con vistas al próximo curso 2011-2012 una oferta de 3.000 becas de 400 euros al mes para reincorporarlos y terminar la ESO, bachillerato o la FP de grado medio. Y por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, ha anunciado que el Gobierno ya ha remitido a la Comisión Europea la cifra de 51 millones de euros en daños al sector agrícola español por la crisis del pepino.
Según la ministra, todavía hay temas por evaluar y cuantificar, aunque ha explicado que hay que seguir un proceso para hacer llegar a la Unión Europea la cifra total de daños, si bien se están simplificando al máximo los tiempos y las formas de llevarlo a cabo. Asimismo, ha destacado que el Ministerio, junto al sector, está trabajando en la evaluación de los daños y está evitando a la Comisión las facturas oportunas para que éste considere adaptar los criterios por las pérdidas provenientes de los camiones que no han podido llegar a su destino. Y en materia laboral miramos hacia la provincia de Cádiz, cuya industria se ve de nuevo quebrantada tras el anuncio de un nuevo cierre. Se trata de Visteon, que el pasado viernes anunciaba el cierre de la factoría de Cádiz Electrónica. La compañía deja sin empleo a 396 personas. Los sindicatos y la empresa inician un proceso de negociación para lograr un plan social. La razón esgrimada por la firma es la falta de nuevas líneas de negocio. Nuevo varapalo a la industria gaditana. Visteon, la marca norteamericana de fabricación de elementos para la automoción, anunciaba ayer el cierre de la factoría de Cádiz Electrónica ubicada en el puerto, dejando sin empleo a 450 trabajadores entre directos y contratas. La noticia cogió por sorpresa a los propios empleados, a los sindicatos y a la administración laboral. En un escueto comunicado, la firma explicaba ayer que Cádiz Electrónica procedería al cese definitivo de la actividad. No nos dijeron ni si eran causas económicas, ni productivas, ni tecnológicas, ni de posibles pérdidas futuras, lo que dice la reforma, ni eso. Un mazazo, porque nadie se esperaba que fuese una situación tan radical. Siempre se podía escuchar que podía haber a lo mejor una bajada de producción de aquí a diciembre, lo que estábamos preveyendo, ¿no? Hubiera una bajada de producción, y que eso se podía solventar de alguna manera pues con los otros medios que existen en la legislación vigente, ¿no? El principal motivo esgrimido por la compañía para el cierre es la ausencia de nuevas líneas de negocio que pudieran cubrir la producción actual de la planta. La empresa comunicó además que el resto de plantas que Visteon tiene en España siguen funcionando con total normalidad y no se verán afectadas por esta medida. Es decir, Cádiz es la única que echa el cierre. Por su parte, el delegado de Gobierno de la Junta ha mostrado su solidaridad hacia los trabajadores y ha anunciado que el delegado provincial de Empleo de la Junta, Juan Bouza, se reunirá el próximo lunes con el comité de empresa de Visteon. Desde la Junta se entiende que se trata de un anuncio muy malo para la industria en la bahía de Cádiz y aseguran que en función de lo previsto se tomarán las decisiones oportunas desde la Administración dentro de la normativa laboral vigente. Y conocemos algunos datos económicos. La prima de riesgo española subía ayer hasta 286 puntos básicos en la apertura de la sesión del mercado secundario, 2 más que el viernes, con lo que continuaba al borde de los máximos alcanzados el pasado noviembre, cuando estalló la crisis de la banca irlandesa. Este nuevo avance del riesgo español se reduce después de que el interés del bono a 10 años subiera el 5,7% comparado con el 5,6% del viernes, ante el boom alemán, que solo tenía que pagar un 2,8%. En cuanto al resto de los países llamados periféricos, en la zona euro, Grecia situaba su prima de riesgo en 1.360 puntos básicos, 4 menos que al cierre del viernes. Irlanda la mantenía en 888 puntos básicos, igual que en su último cierre. Por su parte, Italia, que no se considera periférico, situaba su riesgo de país en 215 puntos básicos, por encima del 213 del viernes, y su bono a 10 años pagaba un interés del 4,9%. Portugal terminó el viernes con un diferencial de 401 puntos básicos frente al boom alemán. Los seguros de impago de deuda relativos a los bonos a 10 años de España se cambiarán al comienzo de la sesión ligeramente por encima del viernes. Y cambiamos ahora de asunto. El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, ha dado cuenta de los datos pertenecientes al informe anual. Destaca que aumenta la pobreza y también los abusos sexuales. El defensor del pueblo ha alertado sobre esta situación, también de la necesidad económica en la infancia a consecuencia de la crisis. Chamizo ha explicado que debido a la situación económica las peticiones son muchas y escasos los medios y los recursos para repartir, por lo que ha hecho un llamamiento para que en verano se abran comedores escolares y sociales para atender a los menores. Aumentan la pobreza entre menores y también los abusos sexuales en Andalucía. Así se desprende del último informe del defensor del menor en la comunidad autónoma. José Chamizo ha alertado de este incremento de la necesidad económica infantil debido en parte a la crisis, una situación que padecen más del 19% del 1,5 millones de menores de 18 años.
Tras entregar este informe anual de 2010 a la presidenta del Parlamento, Chamizo ha explicado que debido a la crisis las peticiones son muchas y escasos los recursos a repartir, por lo que ha instado a la apertura en verano de comedores escolares y sociales para atender a estos menores. Hay que activar, pues ahora de cara al verano, sobre todo pues que continúen abiertos comedores infantiles y que continúen abiertas todas las medidas sociales necesarias para que niños y niñas en nuestra tierra no pasen ningún tipo de necesidad, digamos, inmediata. Muchas de las quejas que nos llegan, que ya padres y madres nos plantean el que no tienen medios para vivir. Esto se ha incrementado. ¿En qué porcentaje? Tened en cuenta que el número de menores en Andalucía es más de 1.600.000. Si tuviéramos estos porcentajes y no por quitarle hierro de un 34%, yo creo que habría alguna crisis social, ¿no? Respecto a los abusos sexuales, el defensor ha afirmado que es un tema delicado que le preocupa por las consecuencias psicológicas que tienen estas prácticas, la mitad de las cuales son cometidas por personas del ámbito familiar de la víctima. Por ello, ha pedido unificar esfuerzos para luchar contra el abuso sexual. Lo que pretendemos es sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos que permitan seguir avanzando en la erradicación de este problema social. Hemos querido también, como no, aportar desde las quejas que tenemos, de alguna manera, iniciativas, ideas, para que los poderes públicos las tengan en cuenta. En el informe se alerta de estos abusos para sensibilizar a la sociedad y unificar esfuerzos para erradicar este relato social. Chamizo ha pedido una política preventiva con la acción unificada de la escuela, los hospitales y las familias. Los sindicatos griegos han convocado desde hoy una huelga general de 2 días en el país contra el nuevo plan de austeridad y los duros recortes sociales. Las medidas contemplan, entre otras, la eliminación de los 4 tipos de sueldos de funcionarios públicos y la subida de impuestos y tasas de universidad, que los diputados deberán votar mañana miércoles en el Parlamento para poder optar a la segunda ayuda financiera por la crisis de solvencia que vive Grecia. La aprobación del plan de austeridad es la condición impuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. Aeropuertos, autobuses, ferries y trenes. Muchos de estos servicios se verán afectados este martes en Grecia. Los sindicatos han convocado una huelga de 48 horas para intentar frenar las nuevas medidas de austeridad que el gobierno quiere poner en marcha para conseguir el 5º tramo de ayuda externa que necesita para evitar la quiebra. En el Parlamento, el primer ministro socialista intenta desde el lunes convencer a los diputados de la necesidad de aprobar su nuevo programa. No les estoy pidiendo que escuchen las presiones externas, dijo Yorgos Papandreou. Les estoy pidiendo que escuchen su alma, a su conciencia patriótica. Les pido que den fuerza a Grecia, que luchen por nuestro país, por su futuro. Estoy seguro de que lo harán. Desde la oposición la respuesta no se hizo esperar. Estas fueron las palabras del líder de Syriza, coalición de la izquierda radical. Usted no puede aterrorizar a sus diputados hablando de patriotismo. Si hay algo de lo que debemos estar orgullosos, dijo, es de la defensa de su país que los griegos llevan a cabo en las calles. El Parlamento griego deberá votar el nuevo plan de austeridad del gobierno el miércoles. Además de la mayoría de los diputados de la oposición, 2 diputados socialistas también han expresado ya su intención de votar en contra. Y el primer ministro chino, Wen Jiabao, se encuentra en Alemania con una delegación comercial en el tramo oficial de su gira europea. Fue recibida por la canciller Angela Merkel durante su reciente estancia en Londres. Empresas británicas y chinas firmaron nuevos acuerdos comerciales por valor de más de 2.000 millones. China desembarca en Berlín, acompañado por 13 ministros y una pléyade de empresarios. El primer ministro chino inicia hoy en la capital alemana la última etapa de su gira europea tras Hungría y el Reino Unido. La de Wen Jiabao y Angela Merkel es una consulta bilateral que tiene su importancia política, aunque el anuncio más esperado es económico. Pekín podría hacer efectivo en Berlín el pedido de 62 aviones Airbus por valor de 3.500 millones de euros. Ya durante la escala británica de su viaje, Wen Jiabao pasó por Londres a golpe de talonario con la firma de contratos entre empresas chinas y británicas valorados en 1.650 millones de euros.
Aunque Wen y Cameron hablaron con optimismo sobre las perspectivas comerciales, han quedado claras sus diferencias sobre la intervención aliada en Libia y los derechos humanos. A pesar de las recientes liberaciones de los activistas Ai Weiwei y Hu Jia, el premier chino no escapó en Londres a las protestas de grupos pro derechos humanos. Y por el momento continúa el ambiente veraniego, cielos despejados y mucho calor. Los vientos siguen soplando del este, de nuevo las temperaturas alcanzarán valores elevados. Durante la semana que viene la atmósfera se irá estabilizando, suavizándose las temperaturas. En Andalucía es más notable la ola de calor que sufrimos estos días, con temperaturas en zonas del interior que superan los 45 grados. En zonas costeras del Mediterráneo las temperaturas son más suaves, aunque altas. Un buen comienzo del verano. Bueno, y cambiamos ahora de asunto. La figura del sereno se reinventa en el siglo XXI. Se trata de una iniciativa del movimiento 1887 que dice que lo verdaderamente bueno ha de perdurar en el tiempo. ¿Qué hay? Buenas noches. Buenas noches. Me presento a ustedes. Soy Roberto, el nuevo sereno del barrio de Chamberí. Hace 34 años, el sereno era una figura clave en los barrios de las ciudades. Eran los guardianes de las calles. Encender las farolas, informar de la hora, formaban parte de sus múltiples tareas. ¡Las 12 y sereno! En el barrio, los vecinos, ¿cómo recuerdan al sereno? Hombre, a Manolo, se llamaban todos Manolo, y era de lo mejor que había. Siempre a disposición del que lo necesitaba. Hacía como casi muchas veces de amo de llaves de las casas. Una persona que iba con un palo y se hacía notar con las llaves y con el palo que sonaba por donde andaba. Pero los tiempos cambian y se dejan en el camino objetos, costumbres, incluso oficios auténticos y útiles que deberían perdurar en el tiempo. Por esto nace el movimiento 1887. La intención, recuperar las cosas buenas del pasado, aquello que merece ser conservado y transmitirlo de generación en generación. Realmente es muy de barrio, es una persona muy entrañable a su barrio. Y esto es también uno de los elementos que hace que sea bueno recuperar esta figura, que valga la pena. Sereno de Madrid de los años 60 tiene claro los trucos para ejercer bien esta profesión. Que trate bien a la gente, que la gente lo tratará bien a él, sí. Si él se comportarán los clientes con él. Roberto García, el sereno del siglo XXI, toma buena nota sabiendo que debe adaptarse a los nuevos tiempos. Nosotros no vamos a llevar ni chuzo ni llaves porque los hemos cambiado por un móvil y un iPad. Un iPad donde me voy a informar, tengo el plano ahí del barrio, con todos los comercios, las farmacias. El sereno vuelve con fuerzas y preparándose a fondo para afrontar la noche con las pilas cargadas y los ojos bien abiertos. Y con este sereno del siglo XXI nos despedimos hasta mañana a la misma hora. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del día, nos vemos mañana.